Los personajes nacionales hablan del Tolima en Econoticias. Saludamos en personajes nacionales a la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. Muy buenos días, doctora Luz Estela, bienvenida a Ecos del Conveima y Ecos Interactiva de Ibagué, Tolima. Muy buenos días, Juan Pablo, a usted, a toda su audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación y espacio. Doctora Luz Estela, ¿cómo se encuentra la industria del gas en Colombia? Contamos hoy con reservas para 11.4 años de gas natural, pero tenemos un potencial de reservas que nos darían una autosuficiencia para 100 años, Juan Pablo. Eso sería realmente lo que tenemos que hacer es mantener y ampliar las campañas exploratorias, perforar pozos, porque si no perforamos pozos no encontramos gas, de tal manera que esos recursos que tenemos, que nos pueden dar autosuficiencia para 100 años, nos permita mantener seguridad energética, pero sobre todo abastecer de manera confiable y segura a los más de 36 millones de colombianos que tienen gas natural en sus casas. Hoy también, por supuesto, esta industria representa alrededor de 100.000 empleos directos, representamos el 1% del PIB, y adicionalmente le entregamos al Estado colombiano anualmente 1 billón de pesos en regalías. Tenemos presupuestado para el año 2022 a 2024 unas inversiones solo en el segmento de exploración y producción de gas alrededor de 2.860 millones de dólares para poder, por supuesto, colocar esas moléculas de gas al sistema colombiano y mantener la seguridad energética que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Se ha reunido con el gobierno nacional ante el anuncio de no realizar nuevos contratos de exploración en el país. Las conclusiones. Le hemos preguntado tanto a la ministra como al presidente Gustavo Petro, que tendremos la oportunidad de hacerlo el próximo miércoles durante la instalación del Congreso, cuáles son los insumos, la información, los datos, las modelaciones adicionales que requiere para poder reconsiderar la suscripción de nuevos contratos. Aquí hay dos cosas que valen la pena tener en cuenta. Lo primero es que no suscribir nuevos contratos no solamente tiene un impacto hacia el futuro, también tiene un impacto en la ejecución de los contratos vigentes. Porque ante un anuncio de política pública en ese sentido, los inversionistas extranjeros, reconocer que el gobierno pretende desacelerar en el futuro la actividad, prefieren no invertir en Colombia y más bien destinar esos recursos en otros países donde tengan actividad exploratoria que les garanticen en el largo plazo una sostenibilidad de esas inversiones y, por supuesto, poder producir gas. Pero adicionalmente, ese anuncio, cuando se van a realizar las consultas previas en territorio o cuando vayamos a solicitar los permisos ambientales a los que haya lugar, puede generar una confusión tanto en entidades administrativas como en las comunidades, que señalan que el gobierno nacional va a desacelerar la actividad, pero que al tiempo una compañía le está pidiendo autorizaciones o permisos para poder desarrollar o perforar pozos. Y eso puede implicar en la ejecución de los contratos actuales unos retrasos en la ejecución de los mismos, lo cual nos llevaría, por supuesto, a que esas reservas que tenemos hoy en día se demoren en entrar al sistema colombiano. Y hacia el futuro, por supuesto, significaría no lograr tener un siglo de autosuficiencia energética. Entonces, hemos solicitado al gobierno nacional que reconsidere esa postura y aquí estamos, por supuesto, a plena disposición de mostrarle todos los insumos que sean necesarios para ello. ¿Qué responderle a las fuertes críticas que hacen los ambientalistas sobre la producción del gas, cuando hay estudios que dicen que el gas natural genera unas menores emisiones de dióxido de carbono? El gas natural es un energético más limpio que los combustibles tradicionales. ¿Por qué? Porque en materia de material particulado fino representa un 99% de reducciones. Igual que en el caso de combustión, si comparamos al gas natural vehicular con carros eléctricos. El carro eléctrico genera 100% de disminución de material particulado fino y el gas natural 99%. Por supuesto, si se compara con combustibles líquidos tradicionales, las emisiones en esos segmentos son mucho menores. El material particulado fino es uno de los gases más contaminantes de la calidad del aire y es el que causa los principales problemas de salud pública. Aquí le doy un dato. Las emisiones de material particulado fino han significado para el presupuesto
nacional alrededor de 15.4 billones asociados a gastos clínicos y gastos médicos para atender a enfermedades cardiorrespiratorias, enfermedades pulmonares asociadas a la mala calidad del aire. Si apostamos, en el caso de movilidad sostenible, a hacer renovaciones de flota en el transporte público de pasajeros y en el transporte de carga pesada por gas natural vehicular, por supuesto vamos a tener un impacto en la calidad del aire positivo y también a reducir esas muertes asociadas a estas enfermedades y por supuesto a reducir esos recursos fiscales que invierte la nación anualmente por este concepto. Pero además, utilizar gas natural también tiene unas implicaciones y reducciones en óxido de azufre y óxido de nitrógeno, que también son gases contaminantes. Y en materia de dióxido de carbono, que afecta a la atmósfera, representamos una reducción entre el 30 y el 50% de disminución de dióxido de carbono comparado con combustibles tradicionales. Entonces hay una evidencia científica que muestra que el gas natural tiene unos atributos ambientales que lo convierten en el energético más consistente para acelerar la transición energética en Colombia, pero además capaz de satisfacer las demandas sociales que aclama el país. ¿A qué me refiero con eso? El gas natural contribuye a la reducción de pobreza, porque llevar gas natural a los hogares más vulnerables en Colombia significa llevar calidad de vida, significa llevar bienestar, liberar capacidad de pago para que estas familias puedan utilizar esos recursos en otros bienes y necesidades básicas y, como lo mencioné hace algún momento, por supuesto un impacto positivo en salud pública, principalmente en mujeres y por supuesto también en niños. Imagínese usted, Juan Pablo, que consumir leña o cocinar con leña en estos hogares, que todavía hay 1.8 millones de familias en Colombia que cocinan con leña, para niños implica casi que un niño menor de 5 años se fume una cajeta de cigarrillos diarios, un paquete de cigarrillos diarios. Así que cambiarse a gas natural en los hogares más vulnerables va a implicar reducir pobreza, pero también aportar a la salud pública. Y le tengo otro tema. Adicional al tema de reducción de pobreza, si aprovechamos el gas natural para producir fertilizantes como la urea, que son requeridos para abaratar los precios de los alimentos en Colombia y así tener una verdadera lucha contra el hambre, sería una gran apuesta porque nos permitiría ser autosuficientes en la generación de fertilizantes, con vocación de exportación incluso a América Latina, porque luego de la guerra Rusia y Ucrania, Rusia, que es el principal exportador del mundo de fertilizantes producidos con gas natural, ha incrementado, por supuesto, los precios y en algunas ocasiones han disminuido la producción de fertilizantes, generando en el mundo entero y especialmente en Colombia, que dependíamos de esas importaciones, una alza en los precios de los alimentos. Si queremos tener una verdadera lucha contra el hambre y mantener seguridad alimentaria, deberíamos aprovechar la disponibilidad y las reservas de gas natural que tenemos para ser autosuficientes en fertilizantes. Así es, doctora Luz Estela, gas natural, menos emisiones de dióxido de carbono que combustibles fósiles tradicionales. Y finalmente, hablemos de la agenda del Congreso de Naturgas, que será del 5 al 7 de octubre en Cartagena, y del mensaje que llevarán al gobierno nacional. Allá estará un periodista de Ibagué, Tolima, de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva. Bueno, mil gracias por acompañarles. Le contamos a la audiencia que esta semana, entre el miércoles 5 de octubre y el viernes 7 de octubre se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena el Congreso Anual de Naturgas, que va a convocar al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, a la ministra de Minas y Energía, al ministro de Transporte, a la ministra de Vivienda, al ministro del Interior. Nos acompaña también el director del DNP. Tenemos una invitación especial a la vicepresidenta de la República que esperamos que nos acompañe para el cierre. Y por supuesto también gobiernos locales. Vamos a tener unos paneles interesantes alrededor de las prioridades del país. Juan Pablo, este año nos enfocamos en cómo el gas natural puede contribuir a resolver las prioridades del país en términos de reducción de pobreza, de seguridad alimentaria, de transición energética y lucha contra el cambio climático. ¿Cómo hacemos para acelerar un proceso de industrialización con un energético económico como lo es el gas natural en Colombia, específicamente en la gran apuesta que se tiene en el sector
agro y en el campo. Vamos a hablar con el gobierno local, con alcaldes y gobernadores, con indígenas, líderes indígenas, defensores de derechos humanos, sobre cómo podemos articular ese diálogo entre gobierno, empresa y comunidades como ejes de diálogo en las regiones para poder contribuir a diseñar políticas públicas e implementarlas con beneficios también en las comunidades. Vamos, por supuesto, a hablar de nuevas tecnologías, Juan Pablo, vamos a hablar de hidrógeno, vamos a hablar de gases renovables como el biogás y el biometano, que se producen a partir del aprovechamiento de residuos sólidos, de porcinaza, gallinaza, residuos de palma africana para poder generar gas y llegar con ese gas limpio a zonas apartadas, especialmente rurales, donde no hemos llegado todavía a través de redes domiciliarias, pero con el ánimo de esta industria llevar soluciones tangibles a esas comunidades y zonas apartadas. Vamos, por supuesto, a también tener la presencia de expertos internacionales, 10 conferencistas internacionales, expertos en los temas que acabo de mencionar y por supuesto también en temas de gas natural. Nos va a acompañar Amir Liridou, que es un economista del London School of Economics que tiene un estudio y dirige un centro de estudios focalizado para América Latina y propone un gran pacto verde por América Latina. Yo creo que al gobierno nacional le va a gustar mucho esta idea para que el presidente Gustavo Petro pueda liderar ese gran pacto verde que ha anunciado en América Latina. Estará con nosotros también Helde Holdersen, que es un experto que tiene una presentación espectacular sobre, que denomina Dual Challenge, que habla de la energía y el medio ambiente y cómo pueden ambos convivir en esta sociedad. Por supuesto, también nos acompañará el vicepresidente de Gas Natural para Standard & Poor's en el mundo, que ha liderado todo este tema en Europa y ha acompañado las decisiones del Parlamento Europeo de declarar como verde el gas natural. Y tenemos a Rystad Energy, un especialista que nos va a dar como todo un contexto de lo que está sucediendo en energía a nivel mundial. Nos acompañará, por supuesto, la academia, medios de comunicación, como usted ya lo mencionó, y por supuesto los presidentes de las compañías de la industria del gas natural en los segmentos de exploración y producción, en transporte por gasoductos y por supuesto en distribución. Vamos a tener una agenda muy interesante, integrada, de la que yo creo que van a salir conclusiones positivas para aprovechar el gas natural como ese energético limpio y económico que va a ser sin duda alguna clave para la transición energética y por supuesto para acelerar las prioridades del país. Doctora Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, gracias por estar en Ecos del Conveima y Ecos Interactiva hasta ahora. Usted es muy amable y nuestro periodista estará con ustedes en Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta la audiencia. Un gusto y buen día. Ya viene el doctor Eduardo Bejarano Hernández, el columnista y analista de Ecos del Conveima y su regreso para hablar sobre la candidatura de Marco Emilio Hincapié y Mauricio Jaramillo Martínez. ¿Qué conflictos podría haber en la primera candidatura de la que hablo versus la segunda o viceversa? Ya regresamos con el ping-pong político de Econoticias y el regreso de Eduardo Bejarano. Ecos del Conveima.